Luis Alcides Aguilar Pérez. Listo. Quisiera hablar sobre esa importancia que tiene Chiriguaná en la historia de Colombia con respecto a la independencia. ¿Por qué Chiriguaná se menciona como un lugar importante? Chiriguaná, la información que tenemos de acuerdo a la historia, ha sido un pueblo estratégico desde inicio de su fundamentación como pueblo. Estratégico en varios sentidos, por naturaleza, estratégico políticamente y económicamente. Era como un centro de acopio en donde por lo general a través de la carretera de ese entonces, que eran los ríos, pues aquí se concentraba mucha gente y tenían un referente de Chiriguaná de pronto para partir de aquí a cualquier otra parte de lo que en ese entonces conocíamos como, no lo conocíamos directamente como Colombia, sino como la Nueva Granada. ¿Ya? Estamos bajo el gobierno del rey. Era muy importante entonces y adquiere una importancia muy relevante que más adelante pues se hace más clara cuando se da el proceso de independencia con el general Simón Bolívar. Llegó Bolívar, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Qué pasó con Bolívar en Chiriguaná? Bolívar llega, de acuerdo a los datos históricos, Bolívar llega a Chiriguaná el 31 de diciembre de 1812. Llega buscando la manera de pronto de fundamentar su ejército, hacer más grande su ejército. Y llega a Chiriguaná por la necesidad quizás de retomar acciones en contra de algunos militares realistas que rondaban la zona. Llega el 31 de diciembre de 1812 y es recibido por José Pío del Río, alcalde de la ciudad de ese entonces. Se reúnen en casa de Braulio de Leiva. Allí en esa misma reunión asisten vecinos de Saloa, de Becerril, y el comandante Esteban Pupo, vecino del Paso. El objetivo de esa reunión era buscar la manera de tomar acciones contra el coronel realista Vicente Villa, quien se sonaba que estaba por estos alrededores. Se dan instrucciones en esa reunión de parte de Bolívar y del coronel Eugenio García. Más adelante, el 3 de enero de 1813, Bolívar sale a la calle Real de Chiriguaná y allí encuentra a una gran cantidad de personas, el pueblo reunido, gritando vivas a la libertad. Se dice también que aquí en Chiriguaná se reunió con María Concepción Loperena, patriota, que en virtud de las consecuencias que lo que había visto de todos los desastres que estaba ocasionando la corona, pues decide apoyar a su pueblo, Valledupar, y es así como llega aquí a ofrecerle a Bolívar su ayuda representada en algunos hombres, ayuda representada en algunos semovientes, algunos animales para alimentar la tropa, ropa, y pone a disposición una vasta ayuda de pronto logística para que el Libertador hiciera aún más grande este proceso de independencia. Valledupar adquiere su independencia gracias a esa heroína, que podríamos decir que es una de las heroínas, de acuerdo a los datos históricos, más importantes que tiene la costa caribe colombiana. Okay. Cuando Bolívar llega, ¿encuentra una Chiriguaná realista o patriota? La información que vemos, las reacciones que vemos, era una Chiriguaná patriota. Lógicamente que en Chiriguaná eran nobles, eran los que se reunieron, porque Chiriguaná el 14 de septiembre de 1810 se reúne, hacen una junta de blancos para independizarse de Tamalameque, Cabildo de Tamalameque. Chiriguaná pertenecía al Cabildo de Tamalameque. ¿Por qué se quería independizar? Porque había en crisis, el imperio estaba en crisis en ese entonces, en 1810, saliéndonos de esta información que teníamos anteriormente. En 1810 el imperio estaba en crisis y la gente pudiente de Monpó, la gente adinerada de Monpó, querían de pronto estar constantemente, buscar la manera de imponer su condición y su política en estos pueblos. Y es así que Chiriguaná se revela
porque los alcaldes en ese entonces los colocaba un señor de apellido López Bordel, señor de Monpó, que era el que decidía casi como la figura que se vemos hoy en día, las relaciones que hay, pongan este alcalde, coloquen este alcalde y entonces el pueblo de ese entonces se rebeló. Eso va alimentando una cuestión de pronto de descontento que más adelante cuando llega Bolívar, pues esto se fundamenta. ¿Cómo, si tuviéramos una memoria fotográfica, cómo podría ser el Chiriguaná de entonces? Bueno, el Chiriguaná de entonces, este Chiriguaná, es este que tenemos el día, pues lógicamente más desarrollado, inicia ahí lo que conocemos como el barrio Palmarito, casi a la salida de aquí de este puerto, barrio Palmarito. No digamos, ¿cómo se extendía Chiriguaná? Unas cuantas casas y se extendía, diga usted, podríamos decir unos 300 metros. ¿Ya? Pero lo que hoy conocemos como el puerto, este puerto en ese entonces pues llegaba casi a la entrada de lo que hoy en día es el barrio Palmarito, Chiriguaná, inmediaciones del cementerio, donde quedaban las oficinas de pronto del poder ejecutivo, el poder aquí en Chiriguaná, pues lo que por lo general estaba el alcalde, la alcaldía, el calabozo, etcétera, etcétera. Una Chiriguaná de pronto de campesinos y con unos cuantos nobles, personas de pronto prestantes, que en algunas ocasiones pues, me imagino que le estuvieron sirviendo a la realeza. ¿Quién era el capitán Eugenio García? ¿Sabes algo de eso? Eugenio García, de acuerdo a la información, debía ser patriota, porque acompañaba en la reunión que se hizo aquí en Chiriguaná, en donde se reunió Bolívar, con la gente de ese entonces, acompañaba a Bolívar y le daban instrucciones a la gente de la reunión. Las instrucciones lógicamente eran para retomar y no buscar, de pronto perder el poder de este coronel realista que circundaba la región de Chiriguaná. Y más adelante, en todo el proceso, después que Bolívar está aquí, tenemos la información, como se decía, cuando Bolívar desoye las informaciones de la Batut, que estuvo en manos de él, Bolívar, pero él lo desatiende y decide de pronto seguir con este proceso y se toma Tenerife, se toma a Monpó, se toma al Banco y los enemigos los vence aquí en Chiriguaná, en el dominado San Juan Pelao. Allí vence a los enemigos. Esa información, esa connotación hace más importante Chiriguaná en toda la trayectoria independentista que tuvo Bolívar en el Bajo Magdalena. San Juan Pelao, ¿qué es hoy en día San Juan Pelao y qué era San Juan Pelao en ese momento? Bueno, ahorita llegaremos al sitio donde de acuerdo a datos históricos, de acuerdo a la información, es el sitio conocido como San Juan Pelao. En la actualidad es un sitio de pronto donde se encuentra una finca, una pequeña estancia allí y está bastante alejado del pueblo, la salida de aquí del puerto. ¿Por qué esta importancia? ¿Por qué aquí? ¿Por qué siempre todo está quedando por aquí, por esta parte? Porque es que en ese entonces lo que conocemos hoy como las grandes autopistas era el río Cesar, que está un poco más allá. Después del Cesar pasa al Magdalena. Entonces había una vasta comunicación a través del río Magdalena que llega a una conexión después con el Cesar y era el movimiento que hoy en día de pronto se pregunta por qué era tan importante. Cuando me dices que el puerto llegaba hasta el barrio, ¿es porque se ha bajado la ciénaga? De acuerdo a las condiciones de los tiempos de lluvia, tiempos de sequía, pues el puerto va alejándose o va acercándose más al pueblo de ese entonces y lógicamente ahora lo vemos hasta esta parte, lo encontramos que está casi como a 2 kilómetros y pico del casco urbano. Hoy en día, ¿para qué sirve el acceso de Chiriguaná hacia la ciénaga? De cara a la ciénaga, quienes viven de la ciénaga y de tener el río cerca. Es importante por los pescadores, importante por la gente que utiliza los playones, que hay un tiempo en que son improductivos. Tengo información de pronto de que algunas personas se han trasladado a través del río y han llegado
a Puente Canoa. Hace unos cuantos días recibí esa información. Estoy de pronto interesado en conocer al señor que hace ese recorrido, porque creemos que de pronto el río aparentemente ya no sirve en algunas partes, pero de pronto falta la mano amiga del Estado para que limpie el río y de pronto se haga un poco más productiva, más próspera este importante caudal de agua. Si hablamos un poco del folclore, de la cultura, digamos que el río también ha traído eso, ¿no? A Chiriguaná. ¿Qué tanta influencia puede ser negra, puede ser indígena, tiene el folclore y la cultura hoy en día? Chiriguaná en la actualidad ha tomado como propia la danza La Santisucia. Y dice que la danza La Santisucia vino aquí a Chiriguaná a través del río. Llega de Monpó a Chiriguaná y hoy en día Chiriguaná la ha tomado como propia, como su danza de mostrar. Y es así que se reconoce. Además de eso hay danzas muy importantes como los indios brincones, que pone Chile Río, un señor que ha luchado y quiere que se preserve esa información que tenemos nosotros para que la disfrutemos. De acuerdo al folclore, de acuerdo a la importancia negra, a veces preguntamos y los niños preguntan, o cualquiera le pregunta a un niño de pronto, a veces de conocimiento de la historia, que cuál consideraría él que es su música. El niño automáticamente por lo general se va al vallenato. El vallenato, pero en sí esa no es nuestra música propia, no es la cumbia. Esa mezcla, esa importancia del negro, esa importancia del indígena es lo importante de nosotros. La música propia nuestra aquí es la cumbia. De ahí en adelante, pues lógicamente sale el vallenato, pero lo importante de nosotros, la esencia musical de nosotros depende de la cumbia. Y lógicamente la danza ha tenido gran connotación importante en nuestro pueblo. Y la cumbia es herencia de indígenas. Y negros, una combinación. Se dice que algunos instrumentos son indígenas, del indígena, y otros instrumentos son del negro, como el tambor. Pero algunos especialistas, algunos investigadores dicen que no debe de pronto ceñirnos de pronto de que esto es del indígena y este instrumento es del negro, porque caemos de pronto en errores. Pero es lo fundamental. Hoy en día, ¿cómo vive y a lo largo de la historia cómo ha vivido Chiriguaná esa importancia en cuanto a la relevancia pues, que tiene el municipio frente a la independencia? ¿Qué tanto saben las nuevas generaciones? ¿Qué tan orgulloso se siente el chiriguanense de eso? Hablar de pronto, el profesor ahorita decía de que el Estado quitó la información de la historia. No, hay un decreto nuevo que nos lleva otra vez, nos mete otra vez a los docentes de pronto al camino de que hay que buscar la manera de hablar de la historia de Colombia. Se ha retomado, porque se dan cuenta que es importante, a pesar de que existen las ciencias sociales, pero están haciendo énfasis que la historia hay que retomarla, que la historia hay que tenerla en cuenta. ¿Ya? De pronto aquí no se desconoce mucho de parte de la juventud acerca de la independencia, de todos estos sucesos históricos que ha tenido Chiriguaná. Basado en eso que usted me está preguntando, no lo voy a decir de pronto con el ánimo de pronto de relevancia, pero yo no me considero historiador, yo no soy historiador, soy una persona amante de escribir, me gusta investigar, me gusta tomar informaciones, precisamente para eso, porque me he dado cuenta que Chiriguaná a veces han llegado personas aquí a buscar información y no la encontraban condensada. Por ello, con esfuerzo propio, hice un libro, se llama Chiriguaná, Historia y Cultura, y si nos vamos a ese libro, pues vamos a encontrar una vasta información para que lo manejen en los colegios de Chiriguaná. Sin embargo, en los colegios de Chiriguaná, este libro no ha llegado. No ha llegado. Y es importante tocar y hablar acerca de nuestra historia para que tengamos de pronto una información más amplia acerca de la riqueza histórica de Chiriguaná.